Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil con Néstor Salguera y César Vargas. La misión de Dios, mi misión. Lección número 6 para el sábado 11 de noviembre de 2023. Motivación y preparación para la misión. Bienvenidos amigos y hermanos que nos están viendo a través de esta transmisión. Gracias por estar con nosotros y sean todos bienvenidos a Escuela Sabática Fácil. Les saluda Néstor Salguera, César Vargas. ¿Cómo estás, César? Pues bien, gracias a Dios. Contento de estar nuevamente, ¿verdad?, compartiendo con nuestros hermanos a través de este programa el repaso de la lección número 6 ya, Néstor. Es el episodio 6. Estamos a la mitad de este trimestre, ya gracias a Dios. Antes de entrar al estudio, César, quiero saludar a nuestra amiga Joyce Bejar allá en Arizona, ella de la iglesia adventista Scott Day Thunderbird. Bueno, más adelante voy a aprender a pronunciar el inglés. Así que, Joyce, un saludo muy especial, un fuerte abrazo. Gracias porque también tú has hecho posible, ¿verdad?, este repaso de Escuela Sabática. Ella nos apoya con la logística de las presentaciones. Un abrazo a esa iglesia también de ahí de Arizona y esperamos pronto, César, podernos encontrar, ¿verdad?, si es la voluntad de nuestro Dios. Eso sería bueno, ¿verdad? Pero sí. Bueno. Saludos, hermanos, allá, que Dios les bendiga también y gracias por estar compartiendo con nosotros, ¿verdad?, a través de este programa. Esperamos, como siempre, sea de bendición para cada uno de ustedes. Así es. Vamos a iniciar y vamos a orar, ¿parece? Okay. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias en este momento por la oportunidad y la bendición, Señor, que nos das de poder entrar a un episodio más, un episodio nuevo, Señor, de este folleto de Escuela Sabática. Ayúdanos, danos sabiduría, danos discernimiento y permite, oh Dios, que las lecciones que aprendamos ahora podamos aplicarla en nuestro diario vivir para reflejar que hemos estado contigo y para agradarte, Señor. Te pido de manera muy especial, oh Dios, por mi hermano César, Señor, que bendigas su vida, su ministerio y su familia. Y también te pido, oh Dios, que bendigas a cada persona que está ahora viéndonos a través de esta plataforma. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Lección 6. Motivación y preparación para la misión. Amén. Y he llegado a la conclusión que la motivación y la preparación tienen que ir de la mano. Tú puedes estar motivado, pero si no estás preparado, no puedes hacer nada. O sea, es algo que tiene que estar juntamente relacionado. Fíjate que eso pasa mucho cuando las personas, los muchachos eligen carreras que tal vez no les gustan. Ajá. Simplemente porque alguien le dijo, ¿no? Y estudian y luego se gradúan, pero son como graduados amargos, ¿verdad? No tienen esa satisfacción que se tiene cuando uno alcanza un logro tan grande. Y eso debe estar en nosotros también. Ahora ve, puedes estar motivado, pero si no estás preparado, sí, pero aplicándonos también a nosotros como miembros de iglesia, en lo que hacemos, ¿verdad?, en cada actividad que podemos tener dentro de la iglesia, en cada cargo que podemos desempeñar, debemos hacerlos motivados especialmente, como dice el apóstol Pablo, cada servicio como para el Señor, ¿verdad? Amén. Okay. Entramos a la lección, ¿verdad?, número 6 para el 4 de noviembre. Dice de la siguiente manera el texto para memorizar, César. Estas son palabras que les hablé cuando estaba aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Amén. Me gusta este texto y antes de que leamos la introducción del sábado, César, me gusta porque Jesús dijo en San Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas hay vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, no podemos nosotros solamente quedarnos en el Nuevo Testamento. Si tú te fijas, dice aquí, lo que fue escrito de mí en la ley de Moisés. ¿Cuáles fueron los libros de Moisés? 5 libros. 5 libros, el ¿verdad? Pentateuco. Dice los profetas, Daniel, Jeremías, Isaías, todos ellos. Y después dice los salmos. Entonces, todo eso está en el Antiguo Testamento. Y si el Antiguo Testamento daba testimonio de Jesús, ¿cuánto más ahora el Nuevo Testamento, César? Así es. Bueno, siempre recuerden que la idea es encontrar a ese Cristo
¿verdad? No solamente aprenderse de memoria la Biblia, como hemos dicho otras veces, Amén. sino también tener una experiencia personal con Él. Así es. Bueno, hablando de la motivación que dice la lección, el apóstol Pablo en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo del 15 al 18, él dice que hay diferentes motivaciones para predicar. Él dice, bueno, algunos predican la verdad por envidia y por contienda, dice él. Otros lo hacen por rivalidad. Otros lo hacen de buena voluntad. Por rivalidad, dice él, o como sea, lo importante es que el Cristo resucitado, ¿verdad?, sea anunciado. O sea, que la motivación siempre tiene que ser el centro Jesús, ¿verdad? Ese es lo que está diciendo. Dice aquí, qué palabras poderosas. No obstante, lo ideal es que nuestras motivaciones para predicar a Cristo, para la misión, para alcanzar a otros con las buenas nuevas sean por amor y por verdad, es decir, por la verdad. Dos motivaciones grandes, el amor y la verdad. Sí, porque yo puedo también predicar a Cristo y desempeñar algún cargo dentro de la iglesia, tal vez por amor propio, para que las personas me vean a mí que el cargo que tengo, ¿no?, la habilidad que Dios me ha dado. Puedo cantar, ¿no?, los dones muy bonitos, ¿verdad? Pero alguien dijo, hay una línea delgadita ahí que se puede pasar desapercibidamente y podemos caer en el otro asunto en que cantamos no para gloria de Dios, sino que cantamos para que las personas nos vean, ¿verdad? Qué bueno somos al realizar nuestro trabajo. Así es. Mira lo que dice la sierva del Señor, César, aquí. Me gusta esta parte porque dice lo siguiente. Dice en Profetas y Reyes, página 47, al trabajar no debemos hacerlo por el salario que recibimos. El motivo que nos impulsa a trabajar para Dios no debe tener nada que se asemeje al egoísmo. La devoción abnegada y un espíritu de sacrificio han sido siempre y seguirán siendo el primer requisito de un servicio aceptable. Nuestro Señor y Maestro quiere que no haya una sola fibra de egoísmo entretejida con su obra. Debemos dedicar a nuestro esfuerzo el tacto y la habilidad, la exactitud y la sabiduría que el Dios de perfección exigió de los constructores del tabernáculo terrenal. Y sin embargo, en todas nuestras labores debemos recordar que los mayores talentos y los servicios más brillantes son aceptables tan solo cuando el yo se coloca sobre el altar como un holocausto vivo. ¿Cuál es la mayor motivación? Tiene que ser el amor que nosotros podamos dedicarle a Cristo. Dice, como tú decías, el apóstol Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor, ¿verdad? Así es, siempre la motivación debe ser el amor hacia el Señor, hacerlo mejor, sabiendo que no lo trabajamos para los hombres, ¿verdad? Siempre trabajamos para nuestro Dios, para alguien superior, y qué privilegio, ¿no?, en que nosotros podemos poder servir a un Dios tan grande. Amén. Imagínate si nos enorgullece de alguna manera trabajarle a alguien importante aquí en la tierra, cuánto más debe hacerlo el servir a nuestro Dios. Sí, porque hay gente que dice, bueno, yo le trabajo a fulano y ahí, ¿verdad? Pero deberíamos de exaltar a Cristo, yo le sirvo a Cristo y servirle a Cristo es un privilegio. Quiero decirle a todos los que nos están viendo, servirle a Cristo no es una carga, no es una obligación, es un privilegio servirle a Cristo. Ok, vamos a pasar el día domingo, 5 de noviembre, compartir la buena noticia. En este día se nos da la lectura en Lucas 24, del 1 al 12. En Lucas 24 se relata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice que las mujeres, María Magdalena, María la Madre de Jesús y otra señora, se fueron temprano al sepulcro, porque recordate que habían dejado pendiente la unción del cuerpo de Cristo, porque el viernes le agarró la tarde, descansaron el día sábado y luego el domingo muy de mañana ya fueron allá. Pero cuando llegaron encontraron que la piedra estaba removida y entonces dice que se encontraron con dos personajes que le dijeron que el Cristo había resucitado y bueno, y ellos le dijeron, acuérdate de sus palabras que él le dijo cuando estaba en Galilea, y ellas creyeron, dice la Biblia. ¿Okay?
Así que, imagínate, ellas creyeron en el mensaje e inmediatamente se dieron la vuelta y salieron corriendo otra vez al aposento donde estaban los apóstoles y les contaron la noticia. Y fíjate algo importante, César, o interesante. Fíjate esto, llegan las mujeres y le dicen a Pedro y a todos los que estaban ahí, no está el cuerpo de Jesús. Y me llama la atención que dicen que ellos no creyeron a las mujeres. ¿Sí? No creyeron y dijeron, estas están locas, por decirlo así, pues, estas vieron una ilusión, porque la expresión, ¿verdad? Aquí este comentario dice, pero los discípulos consideraban que era puro cuento. Imagínate, que era un cuento. Pero ¿sabes por qué? Por una parte, Pedro se sentía así. Porque quizás Pedro o los discípulos nunca esperaron que los primeros en ver la resurrección de Cristo o escuchar la noticia de eso hayan sido unas mujeres. A veces eso puede pasar y por eso, ¿cómo es posible que estos ángeles le van a hablar a estas mujeres? O sea, en ese sentido, pienso yo un poco, ¿viste, César? Bueno, yo considero también de que como que se habían olvidado, ¿no?, de las palabras del Señor. Recuérdate que cuando Él les quería instruir sobre estas cosas, ellos se vivían más bien peleando en quién sería el mejor y quién ocuparía el puesto más importante en el reino que según ellos Jesús iba a instaurar en Israel. Y entonces, por estar en esa cosa, no se percataron de lo que Dios ya le había dicho. Correcto. Entonces, pero bueno, lo bueno es que Pedro no se quedó ahí. Dijo Pedro, bueno, yo tengo que verlo. Hasta no ver, no creer. Y salió Pedro y Juan, dice, porque dice que era el discípulo amado, salieron corriendo al sepulcro. Pero fíjate lo que dice aquí la lección, César. Dice en la parte en medio aquí, ¿te imaginas cómo se habían sentido las mujeres? Acaban de tener una experiencia increíble, que indudablemente las llenó de asombro. Pero los discípulos consideraron que era puro cuento, como tú decías, y no quisieron creerles. Qué triste es la vida del ser humano cuando tú le presentas una verdad donde se habla de un Cristo que ha dado su vida por esa persona y esa persona no sigue creyendo. Hay muchas personas ahora, César, que se les ha hablado de esta verdad y no creen. Simplemente dicen, ¿cómo puede ser posible que este hombre haya muerto por mí? Un Dios todopoderoso. Ok, entonces yo le diría que hagan lo que hizo Pedro. O sea, si no me crees, pues anda a verlo, por lo menos buscar, investigarlo. Como cuando le dijo Felipe a Natanael. ¿A Natanael? Si no me crees a mí, anda a comprobarlo con tu propio ojo. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, ¿verdad? No solamente también, Néstor, quedarnos con lo que los demás nos dicen. Hay que ir a la palabra de Dios a ver qué es lo que nos está indicando. Y eso lo vamos a ver en el siguiente día. Ahora, es importante, como decías, tenemos que comprobar las cosas. A veces no podemos dejarnos llevar por lo que dice el pastor, lo que dice el anciano, lo que dice el hermano. Tenemos que irnos ¿a dónde? A la palabra que es fiel y es verdadera. Okay. Mira lo que dice la parte de aquí abajo. Dice, pase a la respuesta de Pedro. En cuanto a estas mujeres oyeron noticia de Jesús, quisieron compartirla con los demás. ¿Qué mayor motivación para la misión que dar a conocer a los demás lo que Jesús ha hecho por ellas? Ok, por supuesto, dice la parte más abajo, nosotros mismos necesitamos una experiencia personal con Dios antes de poder compartir con los demás, porque no podemos compartir lo que no tenemos. Siempre tenemos que compartir, como decía, lo que tenemos. No podemos compartir lo que no tenemos. Dice la pregunta aquí, César, ¿cuál ha sido tu experiencia con la realidad de Dios y su amor? ¿Por qué estos momentos son tan valiosos para ti y cómo te motivan para llegar a los demás con las buenas noticias? En otras palabras, Señor, ¿cómo fue tu experiencia al encontrarte con Jesús? ¿Cuál fue ese momento crucial que marcó tu vida? Eso es lo que está diciendo. O sea, la pregunta es personal, ¿verdad? Recuerda que no podemos estar hablando como el mago aquel en el capítulo 19 de Hechos, que él dice en el nombre de Jesús que predica Pablo. O sea, eso está muy, muy raro. Eso es como un chisme, ¿no? Que me lo contaron, que dicen, ¿no? Yo tengo que decir, yo lo vi, yo lo creí, yo lo siento así, o qué sé yo lo experimenté, ¿no? Para poder, como te digo, dar a conocer la verdad. Necesitamos experiencia para poder, no necesitamos andar contando lo que los hermanos dicen.
Es mi experiencia. Tu experiencia. ¿Cómo me ha servido? Correcto, es que tu testimonio, César, de lo que, o cómo fue tu encuentro personal con Cristo, es lo que va a marcar la diferencia entre el antes que estabas sin Cristo y el después que estás con Cristo. Y va a marcar también a las personas que tú le compartes tu testimonio. Porque las personas van a decir, si eso lo hizo en César, también Dios lo puede hacer en mi vida. ¿Verdad? Okay. Y fíjate lo que dice a la sierva del Señor antes que pasemos al día lunes. Dice, deberíamos de cultivar la bondad y la cortesía en nuestro trato con aquellos con quienes nos encontramos. Esforcémonos siempre por presentar la verdad de una manera fácil. Esta verdad significa vida eterna para aquel que recibe. Estudiad, por lo tanto, la manera de pasar fácil, pero cortésmente, de temas de naturaleza temporal a los de naturaleza espiritual y eterna. Mientras camináis por las calles o estáis sentados junto al camino, podéis sembrar la semilla de la verdad en algún corazón. Y nota la parte final. Hay trabajo que hacer por nuestro Maestro. Hay almas que por nuestra influencia pueden ser conducidas a Cristo. Y hace una pregunta. ¿Quién está listo para dedicarse de todo corazón a esta obra? Dice nuestra elevada vocación, página 303. Me llama la atención, César, que la sierva del Señor nos está dando a nosotros ahora consejos de cómo nosotros podemos atraer a las personas para Cristo. A veces tú dices, yo no puedo predicar, yo no puedo elaborar un sermón, pero dice, deberíamos de tratar con aquellas personas de la manera fácil. O sea, fíjate que yo me encontré con Cristo así, estaba en un momento difícil y me ayudó, y eso es más que un sermón. En cualquier conversación, ¿no? De pronto un tema y tú lo desvías hacia el asunto espiritual. Es correcto. Y de esa manera pues le estás predicando, no hay necesidad de un sermón. De un sermón. Formal, así. Ahora, recordemos lo que dice, nuestra influencia. Tenemos que ser, nuestra influencia tiene que tener un resultado para la honra y la gloria de Cristo. Un resultado poderoso. Ok, pasamos entonces al día lunes. Dice que un fundamento profético. En el día lunes, Néstor, la lectura que se da es Lucas 24, del 36 al 49. Ahí se narra la historia de dos discípulos que iban por un camino llamado Emaús. Emaús, ¿no? Emaús, correcto. Iban hacia Emaús. Y entonces de pronto un forastero se les unió y comenzaron a hablar con él sin darse cuenta que ese forastero no era ni más ni menos que nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, lo que me gusta de todo esto es que cuando Jesús le quiere mostrar a ellos, o aclararles su mente sobre la situación, porque ellos iban tristes, dice, pensando de que el Jesús que había dicho que iba a resucitar ya era el tercer día y no había resucitado. Y ellos esperaban que Él liberara a Israel de la esclavitud de los romanos. Y entonces Jesús no hizo más que llevarlo a las Escrituras. Como leímos el versículo de memoria en Lucas 24, 44, dice que Él los llevó hacia lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y me gusta, César, porque dice ahí un fundamento profético. Mira, este día nos enseña a nosotros que no solo basta nuestra experiencia, y tampoco dice, bueno, ya te encontraste con Cristo, ahora tú ya puedes predicar lo que tú estás viviendo. No, lo que está diciendo es, te encontraste con Cristo, pero la palabra de Dios no la puedes dejar a un lado. Hay personas que están desechando la palabra y dicen, no, ya el Antiguo Testamento no cuenta ahora solo es el Nuevo Testamento. Entonces, tenemos que entender que nuestro fundamento tiene que estar siempre en la Biblia. Esta palabra, dice el libro de Isaías, que va a estar permanente, ¿verdad? Por la eternidad. Sí, hablando de eso, hay muchas personas, Néstor, que buscan asuntos sobrenaturales y que eso lo ponen por encima de la Escritura. De la Escritura, correcto. Por eso me llama esta lección la atención, porque Jesús le hubiera dicho, mira mis manos, aquí están, yo soy, yo resucité, y hubiera dicho cualquier cosa. Sin embargo, él lo primero que hace Jesús es llevarlo a las Escrituras, porque esto debe estar siempre por encima de cualquier manifestación, porque puede ser, como dice el apóstol Pablo, que un ángel se me aparezca
y sin embargo pueda darme un mensaje errado. Entonces, mi fundamento, mi fe debe estar acá, arraigada en la palabra del Señor, Ahora, más que en cualquier cosa. Sí, y fíjate lo que dice el apóstol Pedro. El apóstol Pedro dice en segunda de Pedro 1:19. Mira cómo lo dice él. Segunda de Pedro 1:19 dice, y vamos a leer en el contexto, el versículo 16. Dice él: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Yo le pregunto, ¿de qué está hablando aquí Pedro? Está hablando de la transfiguración en el monte, ¿te acuerdas? Ajá. Dice ahora versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y ahora dice el versículo 18. Aquí está la experiencia. Y dice él: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en él en el monte. Ahora, imagínate si Pedro hubiera terminado ese texto allí. Dice, bueno, nuestra experiencia es suficiente para seguir predicando de Cristo. Lo escuchamos, lo vimos y todo. Pero nota el versículo 19. Dice, tenemos también, es decir, ¿por qué dice tenemos también? ¿Qué significa eso? Tu experiencia tiene que ir unida con la palabra de Dios. Okay. Dice, tenemos también la palabra profética, es decir, si ustedes a mí no me quieren creer, eso te iba a ¿verdad? decir exactamente. Si a mí no me quieren creer, no me crean. Pero tenemos también, dice, la palabra profética más segura, es decir, más segura que mi testimonio, ¿verdad? Más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Amén, César. Amén, así es. Así que, hermanos, nuestra vida, nuestra experiencia debe estar basada solo en la palabra en la palabra de Dios. Jesús siempre lo hizo. Cuando Satanás lo atacó en el desierto, Jesús decía, ¿cómo está escrito? Cuando la gente le preguntaba sobre algún asunto, él decía, ¿y qué es lo que dice la Biblia? ¿Cómo lees? ¿Cómo lees? O sea, correcto. Y si cuando le preguntaban de otra cosa, ¿cómo fue el principio? Refiriéndose siempre a la palabra de Dios. Siempre los mandaba a la palabra de Dios. Ahora, recordemos que Jesús era la encarnación de la palabra de Dios, por decirlo así, porque Jesús era el verbo, es la acción. Ahora, Jesús no dirigía a las personas a él mismo, sino que decía, vayan a la palabra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora nosotros? Ir a la palabra, porque dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y toda esta palabra ha salido ¿de dónde? Así es. De la boca de Dios. Ok, no sé si tenés algún comentario en este. Sí, mira, fíjate que dice aquí, abajo, aquí también encontramos una poderosa motivación para la testificación, para la misión, la palabra de Dios, que es lo que estamos hablando. Ahora, Jesús sabía que para consolidar la experiencia de los discípulos, ellos necesitaban comprender por qué había tenido que morir y qué significaba su resurrección. Necesitaban cambiar su cosmovisión de un reino político y terrenal a la gran solución al pecado y a la victoria de Cristo sobre la muerte. El Evangelio era mucho más que alcanzar la soberanía política de Israel. Revelaba la victoria de Cristo sobre Satanás y garantizaba que un día toda la maldad del mundo sería destruida, que la tierra sería creada de nuevo y que Dios estaría en medio de su pueblo. Es decir, Dios le quita a los discípulos el temor, la perplejidad y le da ahora el sazón, le esclarece la mente y le dicen, miren, era necesario que yo padeciera esto y esto y esto, porque si no, no vendría todo esto que está anunciado. Ahora, ¿por qué nuestra fe no puede estar basada en un milagro, en una experiencia que tuvimos? Es importante, buena, ¿verdad? Porque eso nos ayuda a nosotros. Amén. Pero no debe basarse en esto. Porque las experiencias se olvidan con el tiempo, ya ni nos acordamos bien de eso. Y a veces, como dice el comentario, hasta la podemos cuestionar de cómo fue, si fue verdaderamente guiada por Dios. Amén. Y hemos tenido la experiencia de varios hermanos que Dios ha hecho milagros en sus vidas y sin embargo ya no están con nosotros acá en el templo. Así es. Adorando, porque basaron su
su fe en esa experiencia. Como decimos, pues a lo largo del tiempo eso va quedando atrás. Por eso es lo importante de tener nuestra fe basada en la Escritura, porque eso siempre nos va a recordar que es más sólido, ¿no? Nos va a sostener en cualquier momento y cualquier situación, pues volvemos a la Escritura para reafirmarlo. Amén. Fíjate, mira cómo lo dice la sierva del Señor hablando de o refiriéndose a la palabra de Dios. Dice, hijos e hijas de Dios. Dice lo siguiente ella: creer en Cristo es esencial para la vida espiritual. Los que participan del banquete de la palabra nunca sienten hambre, nunca padecen sed, nunca desean ningún bien más elevado ni más exaltado. El conocimiento más sublime y verdadero se encuentra en la palabra de Dios. Hay elocuencia en su sencillez. Y ahora dice, la Biblia es nuestra guía en la senda segura que conducen a la vida eterna. Amén. ¿Querés vida eterna? Aquí está la guía. ¿Verdad? Sí, no hay otra, hermano. Es que no podemos nosotros confiar en otras cosas. Necesitamos exaltar la palabra de Dios. Ok. El día martes, la espera y la misión. Lucas 24 culmina con la ascensión de Jesús al cielo, pero no nos da detalle. Entonces vamos al libro de Hechos, capítulo 1, donde nos da un poco más de detalle y nos dice la Biblia que Jesús, antes de ascender al cielo, pasó 40 días con sus discípulos dándole instrucciones, ¿cómo le digo? Enseñándole, ¿verdad?, el cumplimiento de las diferentes profecías que habían sobre él. Y bueno, la pregunta acá que nos dice, basado en Hechos 1, 12 al 26, ¿qué hacían los discípulos que ahora eran unos 120 hombres y mujeres mientras esperaban? Después de la ascensión de Jesús hubieron 10 días hasta antes de que se cumplieran los 50 días que celebraba la fiesta del Pentecostés. ¿Qué hacía esa gente? Fíjate que me llama la atención porque dice que estaban todos reunidos y podemos leerlo, versículo 12 al 26. Dice que estaban unánimes orando y estaban ellos en una unidad espiritual. Y dos cosas resalté yo aquí, César. Dice, ¿qué hacían los discípulos que ahora eran unos 120 hombres y mujeres mientras esperaban? Número uno, perseveraban en la oración, dice. Esa es una de las cosas que ellos hacían, perseveraban. Y la otra es que ellos estaban ahora buscando el reemplazo para el lugar de Judas. Acuérdate que el Señor había dicho que había, pues por inspiración del Espíritu Santo, a Pedro se le dio la oportunidad de poder decir, bueno, hay que buscar ahora, como está escrito en los Salmos, ¿verdad?, el que va a sustituir a Judas. Eso te iba a decir, que no solamente estaban orando, estaban estudiando. Estaban, correcto, escudriñando la Biblia. Los Salmos, por lo menos eso es lo que la mención que hace la Biblia. Y bueno, se dieron cuenta de que debían de completar los 12 que habían sido elegidos, como tú decías. Y bueno, dice acá el comentario, el comentario en la parte de abajo, que mientras esperamos el derramamiento del Espíritu Santo para que nos ayude a completar la gran misión de Dios, debemos unirnos para animarnos mutuamente y orar por el Espíritu Santo de Dios. Pero además debemos alinearnos personalmente como iglesia con la prioridad de Dios, la salvación de las almas. O sea, yo no puedo estar esperando la segunda venida de Jesús sentado en mi casa. Ni de turista en la iglesia. No, aquí no hay no hay vacaciones. Necesitamos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman los hermanos? Calientabanca, algo así. Sí. No, ese no es trabajo, eso no está dentro del... Ahora, algo importante, César, es que miren, yo y en esto alabo el nombre de Dios, porque la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia que da trabajo. Aquí el que no quiere trabajar es porque no quiere. Así es. Pero aquí hay trabajo que hacer, César, ¿verdad? Aquí más bien lo que necesitamos es personas que estén dispuestas a trabajar, porque aquí hay, como dice el himno, hay lugar en la amplia viña, ¿verdad? Fíjate que es interesante porque cuando las iglesias son grandes, mayormente un grupito es el que trabaja, el resto solo llega a ver qué escucha, ¿no?, qué aprende. Sin embargo, si tú quieres trabajar, siempre vas a hallar. Amén. Pero debes demostrar también interés. Así ¿verdad? es. Porque yo le digo a los hermanos, bueno, yo trabajo o trabajamos con el que responde pues al llamado. Así el que es. lo llamas una vez y te dice que no, te ponen a otra cosa y dices que no, y después otra cosa y dices que no, entonces digo, bueno, con este no cuento.
entonces me busco a otra persona. Y uno puede decir, bueno, es que somos tantos que no podemos trabajar. Como no, siempre hay algo que hacer, ¿verdad? Siempre tenemos, pero como le digo, hay que poner de nuestra disposición, ¿no? Sí, porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que si nosotros no queremos, no vamos a hacer nada. Aquí hay trabajo que hacer. Fíjate lo que dice la sierva del Señor aquí, me gusta porque dice ella, nosotros debemos destinar momentos especiales para meditar, orar y recibir refrigerio espiritual. No reconocemos debidamente el valor del poder y la eficacia de la oración. La oración y la fe harán lo que ningún poder en la tierra podrán hacer. Las tentaciones, dice ella, a que estamos expuestos cada día, hacen de la oración, ¿qué cosa? Una necesidad. Todo camino está sembrado de peligro. Los que procuran rescatar a otros del vicio y de la ruina están especialmente expuestos a la tentación, en continuo contacto con el mal. Necesitan apoyarse fuertemente en Dios si no quieren corromperse. Esto nos dice, ¿verdad? Nuestra elevada vocación, página 168. César, cuando tú buscas a Dios, cuando tú te entregas a Dios, el enemigo no está tranquilo. Y el enemigo hará todo aquello para que tú puedas desviar tu mirada. Por eso a veces tú dices, ay, solo a mí me pasa esto. ¿Por qué me pasa esto? Quizás tú estás orando. Y recordemos algo que he leído pues en los postes que ponen en Facebook. Sale un hombre tirándole una piedra a un mango, a un árbol de mango. Y dice, si tú no das fruto, no te van a tirar piedra. ¿Verdad? Un árbol sin fruto, ¿quién lo va a ver? Nadie lo ve. ¿Verdad? Está esperando el juego nada más para que lo corte. Que así es. Hay trabajo en la amplia viña, tenemos que trabajar. Ok, día miércoles, ustedes lo crucificaron. En el capítulo 2 del libro de Hechos se narra el derramamiento del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa en la fiesta del Pentecostés. Y dice la Biblia que bajo el poder del Espíritu Santo, pues el apóstol Pedro comenzó a predicar. Pero antes de esto, dice la Biblia que ellos comenzaron a hablar en lenguas. Es importante recalcar acá que no hablaban en lenguas desconocidas, ¿verdad? Eran en las diferentes lenguas de las personas que estaban en ese tiempo. Idiomas. Ajá, ¿verdad? Idiomas. Okay. En los diferentes idiomas de las personas que estaban en ese momento. Aquí el comentario dice que ellos hablaron así para beneficio de los no creyentes. ¿Okay? No es que yo voy a hablar cualquier cosa, es que de pronto yo, que no hablo inglés, comienzo a hablar inglés y las personas me entiendan en inglés, ¿verdad? Entonces mira lo que dice el comentario en la parte después de la pregunta. Los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que hablasen, pero era para beneficio de los no creyentes. Y luego dice, se les concedió la bendición para cumplir la misión de Dios hacia los perdidos. Lógicamente era una oportunidad para expandir el Evangelio hasta los diferentes países donde habitaban los judíos. Hoy, Dios llama a cada uno de sus seguidores a usar sus dones personales para el bien de la misión hacia los incrédulos. Qué talento, qué don nos ha dado Dios a nosotros, que podemos utilizarlo para la predicación del Evangelio. Correcto, te iba a decir yo en beneficio de la obra, sí. Pues porque todos tenemos dones y talentos. A eso te iba a decir, a todos. Yo le preguntaba a veces a los muchachos, ¿y qué don tienes tú? A saber, yo creo que Dios no me dio, pero la Biblia dice que por lo menos uno tenemos. Amén. Y si lo cultivamos, pues Dios nos va a dar más, ¿verdad? Así que, ¿qué don tengo yo que puedo utilizarlo dentro de la iglesia? En mi experiencia, yo he tenido varios diferentes cargos, ¿no? Y hay unos que definitivamente no son para mí, pero por lo menos ya lo probé, ya sé que no. Uh-huh. Y otros... Y otros que sí los podés hacer porque tenés ese don, ese talento para poder llevarlo a cabo. Pero para saber si sé nadar, tengo que tirarme al agua. Porque si no... Si siempre digo que no, es que no puedo, nunca voy a saber. Entonces lo intento, y me proponen para un cargo, pues lo intento, y si no se puede, pues ni modo. Así es. Es importante que valoremos los dones y los talentos que el Señor nos ha dado. Sobre todo, ponerlos en el servicio de la obra de nuestro Dios. Hay personas que cantan muy lindos, César. Hay hermanas que cantan, sí. Hermanos que cantan. Ese don no lo tengo. Ni yo lo tengo. Yo quisiera cantar, pero la última vez que quise cantar estaba solita la iglesia. Y es que ese don ese es uno de los dones muy bonitos. Ahora, mira lo que dice aquí.
en la parte centro. Sí. El derramamiento del Espíritu Santo dio lugar a que muchos se arrepintieran de haber, ¿qué cosa? Rechazado al Mesías. Pues seguramente algunos de ellos estaban en Jerusalén cuando él murió. Ahora, dice aquí, piensa en el poder que hay aquí. Pedro acusó a algunos de ellos de haber crucificado a Cristo. Obviamente se dieron cuenta de lo que habían hecho y al verse condenados gritaron: hermanos, ¿qué haremos? Mira, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y es feo, pues, lo digo de esta manera, pero a veces confrontar el pecado para las personas, uno dice, ¿de qué manera le puedo hablar? Hay personas que andan mal y las conocemos y nosotros decimos, pero ¿cómo le puedo hablar a esa persona? ¿Cómo le puedo mostrar, pues, que no está bien lo que está haciendo o de la manera en que está viviendo? Pero el Espíritu Santo nos va a dar, ¿qué cosa? La sabiduría para poder llegar a esas personas. Estas personas, César, dice el comentario, que estaban presentes cuando crucificaron a Jesús. Bueno, sí. Pero dice que el Espíritu Santo fue el que les dio, ¿a quién? A los discípulos la sabiduría para poder hablarles a ellos. Ahora es interesante que aunque se había visto el estruendo, ¿verdad? Y todo el mundo estaba asustado de lo que había pasado, y también la manifestación de hablar en diferentes idiomas, ellos no se basaron en esto. El apóstol Pablo se puso de pie, agarró su Biblia y comenzó a predicar. Pedro, agarró su Biblia y comenzó a predicarle. Y él le dijo, está escrito que el Señor iba a hacer esto y esto y esto, y por eso le dice, ustedes participaron de la muerte del Mesías, pero basado siempre en las escrituras, no en el acontecimiento, aunque había sido importante y llamó la atención, pero estaba siempre basado su prédica en las escrituras. Ahora, una pregunta, César, ¿será que todavía podemos seguir crucificando a Jesús? Bueno, de alguna manera sí, porque cada vez que nosotros nos alejamos de Él, actuamos en contra de Él, participamos de esa crucifixión. De ese evento. Cuando nosotros rechazamos el mensaje que el Señor nos da de salvación, nosotros estamos rechazando el sacrificio de Jesús. Porque eso es lo que nosotros predicamos, que Cristo se entregó por nosotros y que ahora Él quiere darnos vida. Entonces, ¿por qué hago esta pregunta? Porque es necesario entender que si nosotros, como tú decías, nos alejamos de Dios y al alejarte de Dios, ¿qué es lo que estás, de qué está llenando tu vida? Solamente de pecado. Y Dios aborrece al pecado, ¿verdad? Pero ama al pecador. Pero si nosotros no nos arrepentimos, entonces nosotros vamos a estar siempre separados de Dios, porque la separación entre Dios y el hombre la provocó el pecado, ¿verdad? Ahora mira, algo importante de esta narración de Hechos 2:38 es que el apóstol Pedro, aunque le echó de ver su pecado, no los acusó, sino que le dio la oportunidad para que ellos se arrepintieran. Dice acá en la parte última del comentario, nuestro trabajo no es juzgar, nuestro trabajo es dar el testimonio del poder salvador de Jesús. Amén. O sea, aun cuando la persona sea culpable, como estos lo eran, la idea es que ellos reconozcan sus pecados y se arrepienten. Amén. Porque siempre hemos de llamar la atención o de predicar con un espíritu redentivo, porque la idea no es hacerlos sentir mal, sino que más bien atraerlos, que se vuelvan a Jesús. atraerlos. Es correcto. Y fíjate algo importante que no quiero que se me olvide. Cuando Pedro le hace esa confrontación, ustedes lo mataron, entonces el Espíritu Santo, escuchen esto, el Espíritu Santo conoce los corazones. Y estos hombres, dice la Biblia, que se arrepintieron y hicieron una pregunta: ¿qué haremos para ser salvos? ¿Y qué les contestó Pedro? Arrepentidos y bautícese para perdón de pecado. Amén. O sea, no solamente es que tú te vas a arrepentir, César, tenés que ahora publicarlo, ¿verdad? Tenés que hacerlo públicamente. ¿A través de dónde? Del bautismo. O sea, diciendo, hasta aquí nomás dejo mi vida y ahora comienzo a vivir una vida que agrade a nuestro Dios, ¿verdad? Así es. Ok, hermanos, continuamos con nuestro repaso del día jueves 9 de noviembre, un retrato de la iglesia primitiva. Con estas prédicas el apóstol Pedro, dice el libro de Hechos,
que en esa prédica se bautizaron como 3.000 personas. La iglesia, digamos, de 120 pasó a 500, de 500 a 3.500, por así llamarlo, meta 3.000 más. Pero luego dio Pedro otro sermón y se bautizaron 5.000. O sea, la iglesia iba creciendo. Pero, ¿qué pasaba con estas personas? Muchos dicen que tú puedes ser cristiano sin unirte a la iglesia. Pero la Biblia dice que estas personas, que en Hechos 2:41 y 47, que se iban bautizando porque reconocían su situación y reconocían a Jesús como su Salvador, se iban uniendo a su cuerpo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Ahora, es importante que nosotros, y eso es importante lo que mencionaste, hay muchas personas que están diciendo, bueno, yo estoy adorando al Señor desde aquí de mi casa. Pero acordate que Hebreo 10, ¿verdad? 24 y 25 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es decir, que donde nosotros vamos a fortalecernos en la fe y también a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, es aquí en la iglesia, César. Bueno, nosotros no vamos a crecer en la casa, porque no vamos a tener, por decir así, un inicio. A veces hay personas que dicen, ay, yo quiero estudiar la Biblia, pero no sé por dónde empezar. ¿Ha escuchado eso? Sí. No sé por dónde empezar, yo tengo la Biblia. Entonces uno les regala este folleto, y yo le he dicho, este folleto le va a ayudar a leer la Biblia, a estudiar la Biblia. Pero aquí en la iglesia nosotros escuchamos testimonios poderosos, que eso te fortalece la fe, Claro que sí. ¿verdad? Escuchamos la presentación de la palabra de Dios, que eso también nos alimenta a nosotros como miembros de iglesia. Sí, y fíjate que con la experiencia que tuvimos ahora con el COVID-19, que no nos reunimos por un tiempo y tuvimos el culto a través del internet, ¿no? De las redes ahí. No es lo mismo estar aquí en el templo cantando y participando con nuestros hermanos que verlo a través de una televisión, de una pantalla. Entonces, es necesario que estemos acá, que nos unamos, ¿no? Entonces, dice acá el comentario en la parte céntrica, que a medida que se añadían nuevos miembros, los discípulos, se les discipulaba de tres maneras. La persona que se bautiza y entra a formar parte del cuerpo tiene que seguir alimentándose, ¿no? Y dice que ellos lo hacían de tres maneras. Número uno, se les seguía impartiendo la doctrina y la comunión con los apóstoles, ¿verdad? Número dos, se les enseñaba y también se le trataba con camaradería, ¿verdad? Confrontaban las creencias incorrectas y ofrecían nuevas explicaciones para que la gente que vivía y la experimentaba. Y número tres, los nuevos creyentes eran discipulados en forma cuidadosa y determinada mediante la enseñanza directa, así también como mediante la participación de una vida diaria de los demás creyentes. Qué bonito es que nosotros podamos valorar, ¿verdad? El esfuerzo que hacen los maestros de escuela sabática, los pastores, los líderes laicos, porque ellos, César, se esfuerzan en estudiar, ellos se preparan para que la iglesia pueda siempre tener ¿qué cosa? Ese alimento, ¿verdad? Sí. Ese alimento. Uno como anciano de iglesia, hermano, no es fácil ser anciano de iglesia, César. Tenés que estar preparado siempre con la Biblia, siempre estudiar para presentar algo. Y hay momentos, César, ¿verdad?, que nos han dicho, hay que ir a hacer una visita, y nosotros como tipo 911 salimos y vamos y oramos y predicamos y la palabra es presentada, pero la preparación es esencial en esta parte. Ahora, mira qué importante este asunto. Dice la Biblia que se le discipulaba a los nuevos miembros a través de la palabra, pero a través del ejemplo. Yo he escuchado a muchos hermanos que le dicen, mira, anda a la iglesia, pero no te fijes en mí porque yo soy pecador, ¿verdad? Y esto, sino que fíjate en Cristo, ¿no? Pero acá nos dice el comentario ahora, mira lo que dice en la parte de abajo, es una predicación pobre la que dice a la gente qué hacer, pero no cómo hacerlo. ¿Okay? Recuerda de 1 Corintios 11:1 dice el apóstol Pablo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Amén. Cuando los demás puedan verte a ti y la realidad de tu experiencia con Cristo, eso impactará a ellos también. Amén. Entonces, no es una excusa decir, ve a la iglesia pero no te fijes en mí. Al contrario, debería de ser, ve a la iglesia y vas a mirar cómo vivimos, ¿verdad? Porque tenemos que nosotros, es que volvemos a lo mismo, la influencia, ¿de qué manera estamos influyendo nosotros en el mundo?
¿verdad? Fíjate que estos días estábamos hablando con una señora, estábamos en un estudio, estaba con la hermana Ofelia, bueno, de nuestra iglesia, ella es parte de nuestra iglesia acá, estábamos predicándole a una señora y ella le decía, la señora le ponía excusa, ¿no? De que ella tenía ciertas dificultades para aceptar a Jesús. Y la hermana Ofelia le dice, pues mira, tú sabes cómo era yo antes, ¿verdad? Que era pleitista, que decía palabras. Bochinchera, era. Okay. Entonces, y la señora dice, es cierto, tú eras así. Yo iba antes a la fiesta, pero ahora no voy. Dice, es bonito cuando tú le dices, si yo era peor que tú, pero si yo me he transformado y puedes verlo tú lo puedes comprobar. Y la señora le dice, tienes razón, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, enseñar por precepto y por ejemplo también. Así es, ahora nuestra hermana Ofelia pues ha dado un testimonio, ¿verdad? De lo que Cristo ha hecho en su vida, ¿verdad? Saludos a nuestra hermana Ofelia, ¿verdad? Allá en su casa ahí. Vamos con el día número... el día viernes, ya. Día viernes 10 de noviembre, César. Así es, ¿verdad? Sí, ok. En el día viernes, dice el comentario ahí, nuestra obra misionera debe surgir de un profundo amor agradecido por lo que Jesús ha hecho y está haciendo en nuestra vida. Estar inmersos en la palabra y en sintonía con la palabra es la clave para el éxito de la predicación y la evangelización. Amén. Es decir, César, que nosotros no podemos hacer nada fuera de la palabra de Dios. Ese es nuestro manual. Este es nuestro manual, esta es nuestra guía. Todo lo que necesitamos está aquí, ¿verdad? Recuerda que esto, tú lo dijiste al inicio, según Isaías 48, la Biblia es para siempre. Bueno, amén. Hasta que venga el Señor Jesús, ¿verdad? Que Él es la palabra encarnada. Sí. Mira lo que dice aquí. Nuestra vida debe estar ligada a la vida de Cristo. Yo te pregunto, ¿qué es un ligamiento? ¿Qué es ser ligado? Es estar unido. Como amarrado, ¿verdad? Como que tenés que estar como cuando agarramos... Injertado, decía el apóstol Pablo. Tiene que estar ligada a la vida de Cristo. Debemos extraer constantemente de Él. Escuche bien esa palabra. ¿Qué es constantemente? Dice de Él, participar de Él el pan vivo que descendió del cielo, bebiendo de una fuente siempre fresca, siempre ofreciendo sus abundantes tesoros. Es decir, bueno, César, es que hoy es miércoles, hoy es día de culto, entonces hoy voy a refrescarme con la palabra de Dios. Y de aquí hasta el viernes, que es el grupo pequeño. Si acaso, hasta sábado. Si llueve, pues no voy y me quedo en la casa, ¿verdad? Okay. Pero dice que es constante. Sí, mira que dice que esa relación constante hará que nuestras conversaciones nuestras oraciones, se transformen en una forma de conversación con Dios, como si habláramos con un amigo. Él nos dirá personalmente sus misterios y a menudo nos vendrá un dulce y gozoso sentimiento de la presencia de Jesús. Amén. Entonces quiere decir que nosotros, César, necesitamos de todas las maneras, como dicen. Bueno, recuerda que Jesús dijo en Juan capítulo 15, Él dice, bueno, yo soy la vid, el tronco, ustedes son las ramas. Ustedes son los pámpanos. Así como necesita la vid estar unida al tronco para poder dar fruto, igualmente ustedes. Mira lo que dice aquí, no puede haber crecimiento o fructificación en la vida que se centra en el yo. No podemos hacer lo que nosotros queramos. No podemos hacer lo que se nos plazca, en otras maneras. Tenemos que hacer lo que Cristo pide. Y me gusta resaltar este texto que es muy bien conocido, pero es mal comprendido. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, noten este texto. Este texto tiene una condición, César. Dice, todo lo puedo. Es tu voluntad. Ahí, todo lo puedo. Ahora dice, y la palabra esa palabra es una palabra clave, porque dice, es decir, todo lo puedo en Cristo. O sea, si no estuviera esa palabra no puedes hacer nada. No puedes nada. ¿Verdad? En Cristo
¿qué me fortalece? Es decir, una vez que yo le entrego la voluntad mía a Cristo, entonces Jesús me da su fortaleza, ¿verdad? Así es. Por eso decía el apóstol Pablo, César, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así es, hermanos. Entonces, les animamos, ¿verdad?, siempre para que sigan estudiando su folleto de escuela sabática y nos preparemos para la próxima semana, que trae por título Misión en favor del prójimo. Amén. Esa lección debe estar muy buenísima. Sí, ¿oíste? como todas han sido muy buenas. Así es. Así que gracias por acompañarnos en este repaso de Escuela Sabática Fácil. No se olviden de suscribirse, no se olviden de compartir este mensaje y pueden ahí en los comentarios también poner su opinión ahí acerca del estudio y sigan estudiando, sigan escudriñando, porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dedicarle tiempo a la meditación, a la oración, al estudio de la palabra y entonces vamos a testificar de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Así es. Vamos a orar para finalizar. Te agradecemos a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad otra vez de repasar el estudio de la escuela sabática. Amén. Padre, rogamos para que tu Espíritu Santo nos lleve a una experiencia más cercana cada día con usted. Que podamos, oh Dios, estudiar su palabra y profundizar en ella. Y que tu Espíritu Santo también sea nuestro guía en cada uno de esos versos que vayamos aprendiendo. De manera, Señor, que nuestra experiencia sea mucho mayor y podamos dar fruto, Señor, el fruto del Espíritu Santo, que sirva para nuestra vida y también para ejemplo para los demás hermanos. Amén. Oh Dios, ayúdanos para que estemos firmes, para que nuestra fe esté anclada en tu santa palabra, Amén. porque quien lo escribió, quien lo dictó, es una persona que no falla y que no miente. Amén. Muchas gracias, Padre, te pedimos tu bendición sobre cada uno de nosotros, de los que están también escuchándonos y viéndonos a través de este programa, para que tú les motives también a estudiar tu palabra y a fundamentar su fe en ella. Amén. Gracias, Padre, por tu gran amor hacia nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Nos vemos en el próximo repaso de Escuela La sabática fácil, Fácil. si así Dios nos lo permite. Amén.